Excelente día a las personas que ven este canal. Un saludo especial a los suscriptores y a los estudiantes y graduados de licenciatura en Contaduría Pública de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador. En este video trataremos el tema el impuesto de renta diferido aplicado en El Salvador con base a la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a las ganancias. Soy el profesor Wilfredo Escoto. Para el estudio del impuesto sobre la renta diferido debemos tener presente que existe una normativa financiera como son las NIF y la normativa tributaria, que en el caso de El Salvador es la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estas normativas tienen propósitos totalmente diferentes. Con la normativa financiera, por ejemplo, se determina la utilidad del ejercicio que aparece en el estado de resultados. Y con la normativa tributaria se determina la utilidad fiscal, o mejor llamada renta imponible, y el correspondiente impuesto sobre la renta corriente. La utilidad contable antes de impuesto que se presenta en el estado de resultados por lo general no coincide con la utilidad fiscal o renta imponible que las autoridades esperan gravar con el impuesto sobre la renta corriente. Esto se debe a muchos factores incidentes tales como la presencia de rentas no gravables, las rentas no sujetas, costos y gastos no deducibles, gastos o ingresos que se registran contablemente en un periodo y fiscalmente en otro u otros periodos. Origen del impuesto sobre la renta diferido. Lo encontramos en la norma internacional de contabilidad número 12 a finales de la década de los 70. En esta norma se estableció el método del pasivo basado en el estado de resultados y se determinaba el valor del impuesto diferido con base a las diferencias temporales entre la utilidad contable que arrojaba el estado de resultados y la utilidad fiscal. Los expertos, con el reconocimiento y medición del impuesto diferido, pretendían evitar afectar la utilidad que aparece en el estado de resultados, por ejemplo, por el aprovechamiento de un incentivo fiscal, cuando la normativa tributaria permite el uso de depreciación fiscal mayor a la depreciación financiera, con lo cual se puede obtener un menor gasto por impuesto sobre la renta y hacer un menor pago en los primeros ejercicios, y por tanto, en ejercicios futuros se revierte el efecto y se deberá pagar mayor impuesto sobre la renta. La normativa contable tiene su propio marco conceptual, sus propios principios y se rige por conceptos básicos como el de esencia sobre la forma. Por ejemplo, la depreciación se aplicará de acuerdo al uso del bien y a las circunstancias que determinen la vida útil, según lo decida la administración de la entidad, sin importar cuál sea el tratamiento que las leyes tributarias establezcan para esta clase de bienes, ya que ambas normativas persiguen fines muy distintos. Con las normas financieras se pretende determinar el gasto por depreciación que va a aparecer en el estado de resultados y el valor en libros del activo que aparecerá en el balance general. Y con las normas tributarias, la depreciación servirá para determinar el valor deducible de las rentas gravadas y de esa manera determinar el valor del impuesto sobre la renta corriente. Antes que surgiera el impuesto sobre la renta diferido, los expertos debatían cuál impuesto se debía presentar en el estado de resultados. El que surge de multiplicar la utilidad contable por la tasa del impuesto sobre la renta corriente o la que surge de multiplicar la utilidad fiscal por la tasa del impuesto sobre la renta corriente. La utilidad fiscal puede estar afectada, señalaban,
por diferencias temporales, como es el caso cuando la depreciación financiera es de $25,000 y la depreciación fiscal es mayor, siendo $45,000. Esto provocaba que el gasto por impuestos sobre la renta corriente fuera menor en relación con el gasto por impuesto que se podía colocar en el estado de resultados, producto de multiplicar la utilidad antes de impuesto por la tasa correspondiente. Esto vendría a afectar la utilidad del ejercicio producto del efecto del gasto por impuesto que se presentaba. Por tanto, tenemos que la utilidad del ejercicio en el caso del estado de resultados que tenemos a la derecha es mayor que la utilidad del ejercicio del estado de resultados que tenemos a la izquierda. Y esto es producto nada más por la utilización de una depreciación fiscal acelerada. En el glosario de la NISPYMES encontramos una definición de impuesto diferido y nos dice: impuesto a las ganancias por pagar, recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales de periodo futuro sobre los que informa como resultado de hechos o transacciones pasadas. Esta definición pues no nos dice mucho. Debemos considerar que con el impuesto sobre la renta diferido se pretende reconocer y medir el efecto financiero actual y futuro en el impuesto a las ganancias corrientes, así también determinar los efectos que causan en las utilidades de los diferentes ejercicios contables las diferencias temporarias y las diferencias temporales. Asimismo, se busca evitar el efecto que ocasionan la reversión de las diferencias temporarias y las diferencias temporales en las utilidades de ejercicios futuros. Métodos para el reconocimiento y medición del impuesto de renta diferido. La NIC 12, original emitida en 1979, exigía a las entidades que contabilizaran los impuestos diferidos utilizando el método del pasivo basado en el estado de resultados. Este método estaba fundamentado en las diferencias temporales. Estas diferencias son entre la ganancia fiscal y la contable, que se origina en un periodo y se revierte en otro u otros posteriores. Para mayor claridad, en la diapositiva siguiente presentamos un ejemplo. Diferencias en depreciación. Si la depreciación financiera es menor que la depreciación fiscal, esto provocaba una diferencia temporal, por ejemplo, de $20,000, multiplicado por la tasa del impuesto, que eran $30,000, eso generaba una diferencia temporal de $6,000. Por tanto, al hacer la conciliación entre la utilidad antes de impuesto y la renta imponible, eso nos generaba un menor gasto por impuestos sobre la renta corriente si lo comparáramos al multiplicar $300,000 por la tasa del 30%. Esto llevó a los expertos a considerar un pasivo por impuestos sobre la renta diferido en el balance y un gasto por impuestos sobre la renta diferido en el estado de resultados, que serían los $6,000, producto de multiplicar los $20,000 de las diferencias por la tasa del impuesto sobre la renta corriente. Y de ese modo se corregía el estado de resultados a tal grado que se disminuía la utilidad para que ésta no se distribuyeran los accionistas un valor mayor al que en verdad correspondía, producto de utilizar una depreciación fiscal acelerada. Método actual que exige la NIC 12 para el reconocimiento, medición e información a revelar del impuesto sobre la renta diferido. La NIC actual prohíbe explícitamente la aplicación del método del pasivo basado en el estado de resultados y exige la aplicación del método del pasivo basado en el balance, el cual se fundamenta en las diferencias temporarias, es decir,
en las diferencias entre los valores en libros o importe en libros de los activos y de los pasivos y sus bases fiscales. Ya hemos dicho anteriormente que el método del pasivo basado en el balance general se fundamenta en diferencias temporarias, es decir, las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo y su base fiscal, o entre el importe en libros de un pasivo y su base fiscal. Estos activos y pasivos están registrados en el estado de situación financiera. No obstante lo antes dicho, también en el párrafo 17 la NIC 12 considera las diferencias temporales. Estas diferencias surgen cuando los gastos se registran contablemente en un periodo y fiscalmente se deducen en otro u otros periodos. Tal es el caso de las regulaciones que establece el artículo 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que para poder ser deducible un gasto exige que esté pagado. Así también surge cuando los ingresos se registran contablemente en un periodo y se gravan con el impuesto en otros u otros. Tal es el caso, por ejemplo, que se establece para las ventas a plazo, aprovechando lo regulado en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. A tales diferencias, nos señala el párrafo 17 de la NIC 12, se les conoce como diferencias temporales, pero que estas diferencias también son llamadas diferencias temporarias. Los dos conceptos importantes para determinar el impuesto sobre la renta diferido es el importe en libros de los activos, importe en libros de los pasivos y sus correspondientes bases fiscales. En la norma internacional para pequeñas y medianas entidades nos dice, es el importe al que se reconoce un activo o pasivo en el estado de situación financiera. Por su parte, la NIC 16 nos dice, en relación al importe en libros, es el importe al que se reconoce un activo una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Así también la norma internacional de contabilidad número 36 en relación a los activos nos dice, es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas la depreciación o amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas a que se refiere al mismo. En relación con la base fiscal, la NIC 12 nos dice que la base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. El impuesto sobre la renta diferido se va a fundamentar tanto en las diferencias temporarias como en las diferencias temporales. En el caso de las diferencias temporarias, cuando el importe en libros de un activo su valor es mayor o es menor al de su base fiscal, o el importe en libros de un pasivo su valor es mayor o menor al de su base fiscal. Y también en las diferencias temporales, es decir, cuando los ingresos o gastos se reconocen en el estado de resultados en un ejercicio y fiscalmente se gravan o se deducen en otro u otros ejercicios fiscales. Las diferencias temporarias se reconocerán y medirán tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados. Vamos a tener que si en el estado de situación financiera aparece un activo por impuesto diferido, en el estado de resultados va a aparecer un ingreso por impuesto diferido. Y así también, si en el estado de situación financiera vamos a tener un pasivo por impuesto diferido, en el estado de resultados deberá aparecer un gasto por impuesto de renta diferido. Procedimiento para determinar el importe en libros de un activo. Primero, se debe hacer el reconocimiento del elemento de la contabilidad, si se trata de un activo, de un pasivo, de un ingreso o gasto.
Segundo, una vez identificado si se trata de un activo, se procede al proceso cuantitativo, es decir, a asignar los valores monetarios. A esto se le llama medición inicial. Y esta medición es particular para cada cuenta de activo. Tercero, después de la medición inicial, viene lo que se conoce como medición posterior. Y esto dependerá según la clase del activo que se trate. Tenemos, por ejemplo, una maquinaria cuyo costo inicial es 225,000. Ese será su importe en libros en la medición inicial. Pero cuando esa maquinaria es utilizada y se deprecia, tendremos al final del ejercicio fiscal un importe en libros distinto a su valor inicial. Y a esto se le llama medición posterior. Si además esa máquina se deterioró, tendremos también un nuevo importe en libros. Continuando con el importe en libros de algunas cuentas de activos, tenemos el importe en libros de los inventarios. La NIC 2, medición de los inventarios, nos dice en el párrafo 9, los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea menor. Y nos señala en el párrafo 10 que el costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Y en el párrafo 11 continúa la NIC 2 señalando los diferentes componentes que forman parte del costo de adquisición de los inventarios. Tomemos un ejemplo en la diapositiva siguiente. Importe en libros de los inventarios. Tomemos, por ejemplo, una importación de mercancías, en la cual hacemos una hoja de retaseo para distribuir los diferentes costos relacionados a cada uno de los bienes importados. Y de esa manera determinamos el costo de adquisición total de esa importación, así como también el costo unitario de cada uno de los bienes importados. Por tanto, el importe en libros que debemos registrar en la contabilidad al inicio será ese importe de 148,364,21. Edición posterior de los inventarios al cierre del ejercicio. La norma nos dice que debemos comparar el valor neto realizable del inventario con el costo que tenía. Y si el valor neto realizable es menor que el costo, se deberá reconocer una pérdida. Tomemos como ejemplo de la importación anterior para determinar un valor neto realizable. Si se habían adquirido 25 unidades y de esas fueron vendidas 15, al final del ejercicio tendríamos 10 unidades y cuyo costo unitario era de 4,981,66. Por tanto, el costo total de ese inventario serían 49,816,60. Si el precio de venta estimado en el mercado es de 45,200, que está debajo de su costo de adquisición, y luego todavía tenemos incluso gastos para efectuar su venta de 365,08, entonces el valor neto realizable sería de 44,834,92, que es menor a su costo. Por tanto, se debe reconocer la pérdida correspondiente. Por cada elemento que se tenga en el inventario final, debemos comparar su costo total con el valor neto realizable. Si al comparar eso nos da una diferencia negativa, es decir, que el valor neto realizable es menor que el costo total de ese inventario, entonces debemos reconocer una pérdida por ese inventario. Y por tanto, su importe en libros va a cambiar al efectuar esta operación. Medición posterior en el importe de los inventarios. Nos dice el párrafo 34, reconocimiento como un gasto. El importe de cualquier rebaja de valor hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.
Por tanto, debemos reconocer un asiento contable como el que se presenta al lado derecho de la pantalla, disminuyendo por consiguiente el valor de los inventarios o utilizando una cuenta complementaria de activo. El siguiente concepto para poder determinar el valor de las diferencias temporarias es la base fiscal, la cual la NIC 12 la define de la manera siguiente. La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Así tenemos también que define la base fiscal de un activo como el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no fueran imponibles, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. Y luego también nos define la base fiscal de un pasivo, la cual es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Al leer esto, no se entiende básicamente qué quiere decirnos. Por tanto, voy a recurrir a ejemplos para poder explicar estos conceptos de base fiscal de activos y base fiscal de los pasivos. Ejemplo de bases fiscales de las cuentas por cobrar comerciales. Si tenemos una venta por $100,000 y un IVA débito fiscal por $13,000, el importe en libros de esa cuenta por cobrar sería $113,000. Del valor de la cuenta, en caso que fuera declarada como cuenta incobrable, el artículo 31 de la ley en relación con el artículo 37 del reglamento exige ciertos requisitos para su deducción. Por tanto, el valor total de la cuenta por cobrar puede incluir el IVA de la operación. Este valor, como no atributado, no permite la ley que sea deducible. Con base a lo antes expuesto, la base fiscal de este activo será únicamente $100,000, correspondiente al valor neto de la venta. Base fiscal de maquinaria. La maquinaria puede tener distintas bases fiscales y esto dependerá de ciertas situaciones. Si la maquinaria es nueva, su base fiscal será su costo de adquisición, el cual permite deducir el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta sin incluir el valor del IVA, por tanto serían los $225,000. Si la maquinaria es usada, cambia su base fiscal, ya que en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta no permite deducirse el costo de adquisición, sino únicamente el valor del bien cuando nuevo y ajustado en los porcentajes que allí se definen. Tenemos también si la maquinaria ha gozado el beneficio de exención del pago de IVA en la importación, según lo establece el artículo 45, literal H de la Ley de IVA, la base fiscal será el valor registrado por la Dirección General al momento de realizar la importación. Bases fiscales de los terrenos y de los edificios. En el costo de adquisición del terreno y de los edificios puede incluir el costo facturado, la inscripción en el Centro Nacional de Registros, el impuesto a la transferencia de bienes raíces, así como los honorarios pagados. Entonces, tenemos que la base fiscal, en el caso de los terrenos y edificios, si en su adquisición se ha pagado el impuesto a la transferencia de bienes raíces, el valor de este impuesto no lo permite la Ley de Impuestos sobre la Renta deducir como parte del costo de adquisición por medio de la depreciación que regula el artículo 30, ni de manera directa con base al artículo 29, numeral 6. Por tanto, la base fiscal será el costo de adquisición menos el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Así también el artículo 30 nos manda a separar el valor del terreno y de las edificaciones para los efectos consiguientes de la depreciación fiscal.
Ejemplo de base fiscal de pasivos. Tenemos, por ejemplo, la provisión por garantía de productos vendidos. Si se tienen productos vendidos por $1.000.000 y se hace una provisión por 40,000, por tanto, la base fiscal de esa provisión nos dice que será igual al importe en libros menos cualquier importe eventualmente deducible a futuro. Entonces, el importe en libros será de 40,000 y el importe eventualmente deducible será de 40,000, por tanto, la base fiscal será cero. El caso de la provisión por devoluciones de productos vendidos tendría su fundamento legal en el artículo 29A, numeral 20. Por tanto, la diferencia temporaria sería importe en libros 40,000 menos la base fiscal, que en este caso sería cero. La diferencia sería de 40,000 multiplicado por la tasa del 30%, nos daría el valor de la diferencia temporaria deducible. En síntesis, tenemos que el importe en libros de los activos lo comparamos con la base fiscal de los activos y el importe en libros de los pasivos lo comparamos con la base fiscal de los pasivos. Si el importe en libros es mayor a la base fiscal o el importe en libros es menor a la base fiscal, eso nos estaría originando las famosas diferencias temporarias. El método del pasivo basado en el balance para determinar el valor del impuesto sobre la renta diferido, ya hemos dicho, se fundamenta en la comparación del importe en libros de los activos o pasivos con su correspondiente base fiscal. Y esto dará origen a dos clases posibles de diferencias: diferencias temporarias deducibles o diferencias temporarias imponibles. ¿Cómo funciona el método del pasivo basado en el balance? Tomemos como ejemplo una maquinaria que tiene una depreciación financiera de $25,000 anuales y que tiene también una depreciación fiscal de $45,000 anuales. Con base al método del pasivo basado en el estado de resultados, comparábamos estos valores en el estado de resultados y determinábamos el valor de la diferencia temporal. Pero el método del pasivo basado en el balance no utiliza estos valores, sino el importe en libros o valor en libros de esa maquinaria con su correspondiente base fiscal a la misma fecha. Y la vamos comparando sucesivamente hasta que la diferencia temporaria llega a su proceso que se conoce como proceso de reversión. Comparación del valor en libros con la base fiscal. A la fecha de adquisición, como el valor en libros y la base fiscal son iguales, no existe diferencia temporaria. La diferencia temporaria va a aparecer cuando los importes por depreciación financiera y fiscal no son iguales. Eso va a ocasionar que la base fiscal sea diferente al valor en libros y por tanto seguimos comparando base fiscal con valor en libros hasta cuando uno de los dos haya finalizado. Al finalizar viene un proceso que se le conoce como la reversión de la diferencia temporaria. En este caso que nos ocupa, tenemos que se va a empezar a revertir la diferencia temporaria hasta el año 2023, donde tendremos una depreciación financiera y ya no tenemos depreciación fiscal. Por tanto, ese valor tenemos que sumarlo a la cédula, en la cédula para el cálculo del impuesto sobre la renta, a la utilidad antes de impuesto, y por tanto, en esos años va a ocasionar un aumento en el impuesto sobre la renta corriente. En conclusión, podemos decir que la reversión de la diferencia temporaria significa que produce el efecto contrario al ocasionado al principio. Si al principio disminuye el impuesto a las ganancias, después se tendrá el efecto del aumento del impuesto y viceversa. Efecto en el impuesto sobre la renta corriente de las diferencias.
Tenemos en el caso, por ejemplo, si la depreciación fiscal es mayor que la depreciación financiera, esto va a incidir en el cálculo del impuesto sobre la renta corriente. Y en este caso en particular, como la depreciación financiera es menor que la depreciación fiscal, tendremos que la base imponible del impuesto sobre la renta disminuye y por tanto el gasto por impuesto corriente será menor. Esto sucederá así en los años 18, 19, 20, 21 y 22. Pero cuando la diferencia temporaria se comienza a revertir en el año 2023, va a ocasionar el efecto contrario. Veámoslo en el ejemplo que sigue. Veamos el efecto que provoca la reversión de una diferencia temporaria en el gasto por impuestos sobre la renta corriente. Como ya la depreciación fiscal ha finalizado, a la hora de hacer el cálculo del impuesto sobre la renta en la conciliación de la utilidad antes de impuesto con la renta imponible, tenemos que sumar la depreciación financiera. Y como ya no tenemos depreciación fiscal, ya no tenemos valores que restar. Por tanto, el impuesto sobre la renta corriente se verá incrementado.